Semiología de la vida cotidiana. Nuevas perspectivas. Curso 6. Semiología de la felicidad. Estructura de la conciencia. Placer y realización. Sexta sesión. Espléndido. Ponemos la casa en orden. Cerramos los ojos. Nos percibimos internamente. Evoca el menú de placeres disponibles en tu realización personal. Placeres cotidianos inmediatos que cada quien vive de acuerdo a su principio de realidad y de acuerdo a su nivel de conciencia. Potencial instintivo, potencial motriz, potencial sexual, potencial emocional. Vamos con el quinto potencial, con el cual van a interactuar todos los demás potenciales. El potencial racional. Yo soy. Aquí estoy. Respiramos profundamente. Inhalar, exhalar. Inhalar, exhalar. Inhalar con fuerza, retener. Exhalar. En perfecta paz, en armonía perfecta. Abrimos los ojos y nos reintegramos a nuestra sesión de trabajo en una perfecta conciencia de sí. Buenísimo, buenísimo. Es un enorme placer, es una enorme reconciliación con nuestro propio ser. Descubrir los potenciales, no solo como instrumentos de viaje, sino como fuentes de placer. Rápidamente, alguna bibliografía relativa a temas interesantes de semiología. Blink, Inteligencia Intuitiva. ¿Por qué sabemos la verdad en 2 segundos? De Malcolm Gladwell, que nos habla de esta velocidad que no alcanzan a ver muy bien porque no lo ven dentro del contexto del potencial instintivo, pero nosotros tenemos el código para poder verlo con mucha claridad. Y de pronto, la intuición, la certeza inmediata, extraordinaria. Siguiente tema que nos relaciona con las neurociencias, que vamos a ir abordando también en los códigos avanzados. Un libro magnífico de Oliver Sacks, todo un clásico de las neurociencias. El hombre que confundió a su mujer con un sombrero. Para que veamos el prodigio del cerebro, lo que puede hacer el cerebro a través de sus procesos de introyección, la forma como percibe la realidad o cómo puede distorsionar la realidad. Oliver Sacks, el hombre que confundió a su mujer con un sombrero,
en Editorial Anagrama. Y finalmente, un libro que vamos a trabajar en los cursos avanzados con mucho cuidado, que es El cerebro del niño. El cerebro del niño, en donde vamos a ver cómo cultivar la mente en desarrollo de los niños, de Daniel Siegel y Tina Payne. Daniel Siegel y Tina Payne, El cerebro del niño, un libro hermosísimo, muy sencillo, que nos va explicando cómo funciona el cerebro y cómo está vinculado a los pensamientos, las emociones, las funciones instintivas, todo, la gran maquinaria del cerebro. Son textos que nos van a abrir nuevas posibilidades significativas. Bien, vamos al último potencial, y este potencial que va a constituir toda una revelación, es el potencial con el que estamos más relacionados y, sin embargo, el que no utilizamos en forma adecuada para poder convertirlo no solo en un instrumento de trabajo o en un instrumento de supervivencia, sino en una fuente de placer. El intelecto, la capacidad racional, como una fuente de placer extraordinaria. Tenemos el desarrollo de la conciencia, el potencial racional. Sabemos que la inmensa mayoría de las personas, cuando habla de desarrollo de conciencia, piensa en este potencial. Nosotros tenemos un modelo amplísimo. El desarrollo de conciencia no solo es racional, sino que es emocional, sexual, motriz e instintivo. Son los 5 potenciales. Esto nos da una idea del modelo de conciencia que estamos trabajando en semiología de la vida cotidiana. Créanme, es un modelo único, es realmente extraordinario y por eso queremos incorporarlo al sistema educativo, por eso queremos incorporarlo en todos los rincones del mundo, que llegue a las personas en la vida cotidiana, porque le dan la vuelta de campana. Esto no puede quedar en manos de unos especialistas en la Torre de Marfil, hablando de procesos muy sofisticados y escribiendo libros y asistiendo a congresos y teniendo ponencias sobre estas posibilidades. Nos interesa un modelo educativo que pueda explicar esto en la vida cotidiana y que lo puedan captar todo tipo de personas, que puedan dar la vuelta de campana a su existencia y poder aplicarlo. Nos interesa mucho la aplicabilidad, nos interesa mucho la perspectiva de la vida cotidiana y dentro de esa perspectiva poder trabajar a cada momento de nuestras vidas. Eso es un privilegio. Para trabajar en semiología no tienes que cambiar de chamba, no tienes que dejar a tu esposa, no te dices, no, entonces no. No tienes que hacer nada distinto a lo que haces, sino cómo lo haces. Vas a hacer lo mismo, pero en otro nivel de conciencia. En consecuencia vas a transformar todo, la calidad de tu ser y la calidad de tu vida. Eso es lo maravilloso. Y por eso hemos diseñado este colegio para ir llevándolo como un sistema paralelo de educación permanente, orientado al desarrollo de conciencia para elevar la calidad de vida de las personas, las parejas, las familias, los grupos, las empresas, las instituciones públicas y privadas. Es decir, queremos incidir en la reconfiguración del tejido social, de tal manera que podamos contribuir a una mejor sociedad. Urge la reconstitución del tejido social, pero tenemos que empezar por nosotros mismos. Ojalá que muchos de ustedes nos acompañen en este gran proyecto social educativo. ¿Qué ocurre con esta información? Esto que estás recibiendo. Llegan personas, hablan conmigo y me dicen, oye, me cambió la vida, semiología me cambió la vida, me cambiaste, gracias. Le digo, no, te la cambiaste tú a ti, pero qué bueno, los materiales. ¿Qué ocurre con estos materiales? Los introyectas y explotan dentro de ti, es decir, implotan. Es la implosión silenciosa. Y de pronto se produce la comprensión y tu visión del mundo es distinta. ¿Por qué? Porque cambió tu autoconcepto, cambiaste la noción de ti mismo y entonces proyectas tu visión a un mundo diferente. Vives en otro universo.
otro universo de significación. Muy bien, este universo que está configurado primordialmente en este potencial racional. Muy bien, tenemos en este potencial racional todos los niveles, el nivel fisiológico, el nivel cultural, el nivel consciente. ¿De qué manera se producen estos pensamientos fisiológicos? Estos pensamientos fisiológicos que se producen como pensamientos orientados a la resolución de todas mis necesidades instintivas. Y entonces, este pensamiento fisiológico que empezó en una forma muy rudimentaria a manifestarse con los hombres primitivos cuando tenían sed o tenían excitación sexual y no tenían lenguaje, pero tenían que procurarse agua, tenían que procurarse una pareja sexual, tenían que procurarse alimento para que sobreviviera la especie humana. Y entonces venían toda esta estructuración de pensamientos fisiológicos que es, me muevo instintivamente a la resolución de mis problemas, pero sí iban distinguiendo lo que era el sexo de lo que era el agua o de lo que era la comida y qué era lo que sentía el cuerpo. Tenía apetito y podían leer esos signos y procurarse alimento. Y después procurar alimento de una manera más sofisticada y luego generar herramientas para producir o alcanzar alimentos, etcétera, o para poder cazar animales con mayor eficiencia, etcétera. Y tenemos todo un nivel de pensamientos fisiológicos que incide en nosotros de una manera muy fuerte, como una influencia en mi pensamiento racional, cuando en un momento dado tengo un cuadro de predisposición en el potencial instintivo, es decir, una persona que tiene una descompensación hormonal y le cambia su psicología y le cambian sus pensamientos. Una persona que está viviendo un estado de agotamiento profundo, su percepción de la vida y la forma como lo introyecta es a través de pensamientos negativos, de queja, de hartazgo, de coraje, etcétera. ¿Por qué? Porque trae un cuadro de predisposición en el potencial instintivo. ¿Qué tienes que hacer? Inmediatamente atender tu salud. Oye, necesito descanso, descansa. Necesito unas vacaciones, vete de vacaciones. Pero es que tengo muchos problemas. Urge que te vayas de vacaciones para que resuelvas tus problemas. Urge que descanses. Y entonces la persona necesita restablecer su salud, la persona necesita clarificar su mente y entonces abocarse a la solución práctica de todos sus problemas, pero necesita la solución teórica, necesita un pensamiento claro, preciso y una acción concreta y directa. Muy bien, tenemos el nivel de pensamientos fisiológicos, muy bien, pero tenemos también los pensamientos culturales. Nuestros pensamientos están, profundamente culturizados. Y ahí está el imaginario, con todo su esplendor. N pensamientos, pensamos muchísimas cosas que no hemos pensado nosotros, las pensaron por nosotros. Al crecer en una sociedad, heredamos una manera de pensar y heredamos muchos pensamientos que están ya dados socialmente. Y de pronto la pareja va introyectando lo que es una persona, lo que es una pareja, lo que es una familia, lo que es ser padre, lo que es ser madre, etcétera, pero dependiendo de su tradición. Y de pronto cuando comparamos con otras tradiciones culturales, por ejemplo en la India, donde los padres asignan el matrimonio y te dicen, no, así es, porque mis padres nunca se equivocan. Ellos reciben la inspiración divina y me van a asignar la pareja que me corresponde y se acabó. Y yo voy a ser feliz con esa pareja, punto. Y esa es su forma de concebir la familia, la pareja, la decisión, etcétera. Y lo asumen. Y entonces son pensamientos culturales. En nuestra cultura eso es impensable, absolutamente impensable. Entonces, no, jamás. Esa es una decisión personalísima, como que mi papá o mi mamá u otros van a acordar con otros papás y de nuestro matrimonio. Y personas que dicen, conocí a mi marido el día de la boda. Y entonces ya la boda planeada, este va a ser tu marido. Ya está. Y entonces ya nada de que verle la glándula y a ver si hay polaridad, a ver si hay proyecto de vida, ni nada. Y entonces, pero ellos lo piensan, así lo creen y así lo hacen. Y entonces son pensamientos culturales y ni se lo cuestionan. Y tú tampoco te cuestionas el pensamiento que tenemos de este lado. Y decimos, así es, pero tenemos
millones de pensamientos culturales. Con respecto a la moda, con respecto a la comida, con respecto a la educación, con respecto al dinero, con respecto al poder, con respecto al sexo. ¡Guau! Pensamientos culturales. Los heredas y no los cuestionas. Solo cuando cuestionas el pensamiento, solo cuando practicas la inversión simplista y te cuestionas tu propio pensamiento, entonces llegamos a los pensamientos conscientes. Pues esto lo aprendí de mi padre, pero al cuestionarlo me di cuenta de que estaba totalmente equivocado. Por lo menos yo no estoy de acuerdo. En absoluto. No quiere decir que esté contra mi padre. Quiere decir que no estoy de acuerdo con ese pensamiento. Que si me pongo a analizarlo, muy posiblemente mi padre lo heredó de su padre. Y lo heredó de su entorno social. En ocasiones no. Pero él llegó a esa conclusión y me la inculcó de niño. Y cuando crecí dije, qué estupidez. No, por supuesto que no. Pero hay muchas personas que creen que analizar y cuestionar su propio pensamiento es como rechazar a su padre o a su madre o a la fuente de origen de ese pensamiento. Decimos, no. Queremos un ejercicio crítico y autocrítico, anótalo. Queremos el ejercicio de libre albedrío. ¿Qué requerimos? De una conciencia crítica y autocrítica. Con la conciencia crítica analizo el mundo. Con la conciencia autocrítica me analizo a mí. De este doble análisis surge el acto creativo, la decisión, el pensamiento, la síntesis. Y entonces es mi pensamiento. Por supuesto, también cabe la posibilidad de que cuando yo analice el pensamiento que heredé de mi padre, me dé cuenta de que tiene razón. Y digo, pues concuerdo con su manera de pensar. Muy bien, pero entonces ya ese pensamiento ya no es de mi padre, ya es mío. Yo lo firmo, yo lo autorizo, yo lo estoy asumiendo, perfecto. Pero después de ejercer la conciencia crítica y autocrítica, entonces es el libre albedrío. Muy bien, tenemos aquí los 3 niveles de pensamiento, es fascinante verlos. Pensamientos fisiológicos, que son meramente reactivos de supervivencia, etcétera. Pensamientos culturales que son heredados, impuestos por la sociedad, el tiempo, la época, la familia, etcétera. Sabemos, son familia, escuela y sociedad, los 3 círculos concéntricos. ¿Y qué me imponen? Tradición, moda y cultura. ¡Fua! Y de repente ya tengo yo una visión del sexo que creo que es mía. Y no, es la visión de mi grupo social, que me dejó la impronta y me dejó ese pensamiento. Y yo quiero buscar mi lugar al interior de mi propia vida sexual. Por eso es el gran reto, encontrar el equilibrio entre la ética personal y la moral pública, es decir, entre aquello que es bueno para mí y aquello que es bueno para los demás. Pero esto entraña el ejercicio de la inversión simplista. Recuerda, tienes un pensamiento, piénsalo al revés y obtén la síntesis. En ocasiones lo piensas al revés y dices, qué horror, no, está correcto, es una maravilla. Al pensarlo al revés me doy cuenta de, no, sí, está bien. O al revés, de pronto me doy cuenta de que el pensamiento original estaba totalmente equivocado. O me doy cuenta que ni tantito ni mucho, y que puede ser una combinación de ambos. Y entonces se buscan terceras opciones. De pronto te dice, ¿usted qué prefiere ser? ¿Esposa de cobarde o viuda de héroe? Y dice la mujer, esposa de héroe. O ya de jodida, viuda de cobarde. Pero buscas terceras y cuartas opciones. Pero de pronto hay personas que ven esa alternativa y no salen de ahí. El imaginario no sale de ahí. Sí, no, me gusta, no me gusta. Es un pensamiento mecánico, automático. No tiene opción. Entonces, muchísimas personas no piensan, repiten pensamientos, reproducen pensamientos adquiridos sin jamás haberlos analizado. Y entonces es un acto mecánico del pensamiento. Aquí vamos a tener los procesos de percatación, los procesos atencionales. De estos hemos hablado vastamente, cómo nos vamos percatando del principio de realidad.
nos damos cuenta de lo que está a nuestro alrededor y vamos poniendo nuestra atención en puntos específicos. Y vamos interrelacionando los puntos específicos dentro del contexto y vamos comprendiendo cosas. Y entonces se van comprendiendo cosas verdaderamente importantes. Newton, con la típica manzana que cae sobre su cabeza, que al parecer los más autorizados biógrafos insisten en que es una escena real. Y entonces está sentado y le cae una manzana. ¡Paz! Y entonces de repente se percata de algo y realiza un razonamiento y empieza a cuestionarse. Imagínate, ¿por qué se cae una manzana del árbol? ¿Por qué se cae una manzana del árbol? Y su conclusión es porque hay una fuerza que la está jalando, que la jala. Si no, no se desprendería, se estaría siempre en la rama. Cayó porque hubo una fuerza que estuvo jalando hasta que ganó y se cayó. Y entonces comienza a tener la intuición de las fuerzas gravitacionales. Y entonces imagínate a Newton después de esa epifanía en la cantina con un compadre. Oiga, compadre, ¿ya sabe usted por qué se caen las manzanas? Va a decir, ay, pinche compadre, ya ni una más, compadre, ya ni una más. Ya no empiece usted con... No, ya sabe usted por qué. Pues ¿cómo? ¿Por qué se caen, pendejo? Pues porque las manzanas no vuelan. Pues cuando se desprenden, pues se caen. No, pendejo, ¿pero por qué se desprenden? Oh, que la chingada, pues que las pinches manzanas ya de viejas, cabrón, se caen. De maduras. No, es que hay una fuerza que las jala. No, pinche compadre, ni una más, ya ni una más. Imagínatelo tratando de comunicar esa epifanía. Vio lo invisible. Fíjate bien lo que son procesos cognitivos. Tú relacionas datos aislados y de repente llegas a una cognición, a un proceso cognitivo, que es algo que no habías visto antes. Era algo invisible y de repente se hace presente, se hace visible. Esa es la cognición, esa es la implosión silenciosa. Y de repente me explota hacia adentro y me doy cuenta de algo, es una epifanía. Y digo, es así. Y entonces tengo este proceso de percatación. Muy bien, hay la percatación, hay la atención, hay la relación de datos. ¿Qué es el conocimiento? ¿Qué es la cultura? Relación de información. Yo relaciono información y voy obteniendo conclusiones. Voy llevando a cabo mis procesos cognitivos y entonces voy comprendiendo. Y la humanidad se ha ido preguntando cosas y ha ido transformándose a partir de ese cuestionamiento. Es la conciencia autorreflexiva que está cuestionándose y de repente el hombre que está viviendo en un árbol, en la copa, dice, oye, que no podría vivir en un lugar más cómodo. Su primera conclusión es, me pongo a salvo de los depredadores, de animales, y duermo arriba en la copa de los árboles. Pero si dijo, y no me podría cuidar de otra manera. Y empieza a sacar sus conclusiones y empieza a vivir en cuevas y empieza a transformar su hábitat hasta que termina construyendo ciudades gigantescas, penthouses y todo. Y siempre se va cuestionando, oye, el clima hace mucho frío, hace mucho calor y no lo podríamos mejorar porque está de la chingada. Y entonces inventa el aire acondicionado y se va inventando todo. Porque te vas cuestionando, ¿cómo puedo vivir mejor? Y la pregunta, ¿vivo así? ¿Lo puedo mejorar o no? ¿Mi alimentación la puedo mejorar o no? El ejercicio, el cuerpo, la salud, todo son preguntas y preguntas de la conciencia autorreflexiva que llega a desarrollar toda una civilización extraordinaria, preguntándose, ¿cómo puedo vivir mejor? ¿Esto me gusta o no? Sí, está bien, pero ¿lo podemos mejorar? Sí, también. Y entonces, ¿qué va ocurriendo aquí? De todo lo que voy comprendiendo, que se va acumulando en mi memoria, surge el deseo intelectual y voy por más y mejor. Y entonces este deseo de comprender, de resolver enigmas que ha llevado a la evolución científica, a la evolución tecnológica, maravillosa, extraordinaria, porque me formulo preguntas, porque me cuestiono, porque digo, ¿esto es así? Sí, ¿y podría ser mejor o no? Sí, ¿de qué manera? De esta, ¿cómo? Aquí, ¿qué alternativas? Estas, de las alternativas, ¿cuál es la mejor? Esta, pues esta la hago, ¿cómo lo hago? Viene la ruta crítica, todo. Cuestionamientos. Preguntas y respuestas. Es el gran juego del intelecto, realmente extraordinario. Y entonces hay todo este deseo y toda esta creatividad. Entra en juego
la creatividad intelectual. ¿Cómo respondo esto? ¿Cómo resuelvo este enigma? La resolución de enigmas que nos encanta, que nos gusta, preguntas. Por eso el juego de las adivinanzas. Este juego de las adivinanzas maravilloso que despierta nuestro ingenio, nuestra creatividad y lo disfrutamos. ¿Qué es una cosa? Que el que la hace no la goza, el que la goza no la ve y el que la ve no la desea por más hermosa que sea. Son las adivinanzas de la abuela. ¿Qué es? La caja de muerto. ¿Qué es una cosa? Que el que la hace no la goza, el que la goza no la ve y el que la ve no la desea por más hermosa que sea. Y nos vamos formulando este tipo de preguntas, de acertijos y entonces el potencial racional disfruta resolviendo problemas, anótalo, porque esto le da un giro a tu perspectiva de que, ay, tengo un problema. ¡Qué placer! Para tu intelecto es un placer. Para tu potencial emocional es una monserga. ¡Ay, se queja! ¡Ay, tengo un problema! Cállese, pendejo, vamos a resolverlo. Tiene que entrar el director de orquesta, ¿sí? Usted se calla, usted no es para resolver problemas, usted es para amar, te cállese la boca. Los problemas no son para sufrirse, son para resolverse, punto. Y entonces una mente lúcida dice, ¿a qué hago? Lo resuelvo. Porque resolverlo te da un placer. Mira, cuando resuelves una estrategia de ajedrez y metes un jaque mate, ¡pua! ¿Sí? El intelecto dice, ¡guau! Bien, maravilloso. Aunque la habilidad para el ajedrez es motriz, porque es el volumen en el espacio. Un acertijo, hasta en un crucigrama, resolver crucigramas, ¿no te gusta? Y de repente resolver un crucigrama, dice, palabra relativa a la mujer de 4 letras. Amor. ¿En qué estabas pensando, malandrín? Tenemos el juego del intelecto, la pregunta, la respuesta, el enigma, la resolución, y entonces poder comprender que el intelecto, el potencial racional, se realiza, siente placer al resolver enigmas, preguntas, problemas. Eso es maravilloso comprenderlo. Da un vuelco en nuestra vida. Recuérdalo, cuando tengas un problema, ¿de qué hago? Lo resuelvo. Pues entro al juego de la resolución de ajedrez. Es un ajedrez mental, es un crucigrama, es la resolución de un acertijo. Espléndido, magnífico, y lo voy a disfrutar. En lugar de decir, ay, tengo este problema, ay, ¿cómo le hago? No. Si te conectas con tu potencial racional lo va a disfrutar. De la misma forma como el sexual disfruta excitarse y el motriz disfruta moverse o quedarse quieto y el emocional disfruta con el arte o la naturaleza, el potencial racional disfruta, anótale, subráyalo, pensando. Entonces, ponerte a pensar es un placer intelectual. Y hay muchísimas personas que no conocen ese placer. Son vírgenes del intelecto. Es decir, desmitifiquen eso, porque un condicionamiento educativo nefasto es ese, que lo tenemos en la escuela. Qué horror estudiar, qué horror pensar. Es que los maestros fueron tan aburridos, nos enseñaron de una forma tan pasguata, nos presentaron el conocimiento de una manera tan plana que dijimos, ¡qué flojera! Y de repente, vacunita. Condicionamiento cultural, qué horror pensar, qué horror leer, qué horror estudiar, cuando es un placer, es divertidísimo, divertidísimo. La cultura, si algo tienes, que es divertida. La ciencia, divertidísima. El conocimiento, pensar, bueno, es una pasión. Te metes por ese camino, se te van las horas, no te das cuenta. Vuela el tiempo, te sientes realizado, es un gozo extraordinario y te va permitiendo comprender más y más cosas continuamente. Es un proceso prodigioso de desarrollo de conciencia. Tenemos aquí la visión como tenemos la percatación, la atención, la cognición, la memoria, el deseo y la creatividad. La creatividad que va poniendo en juego todas tus capacidades para
mejorar tu propio ser y tu propia vida. Es lo que estamos haciendo. Y entra esta creatividad enorme. ¿Cuáles son los pensamientos más positivos, creativos sobre mi propia vida? Y los implemento. Pero cuando estés pensando, no simplemente pienses en conciencia. Contémplate pensando en conciencia. Es decir, no basta con pensar en conciencia. Tengo que estar consciente de que estoy pensando en conciencia. Es la contemplación. Insisto en este punto porque allí está la raíz de la felicidad. Es cuando una persona experimenta la satisfacción de haber producido un pensamiento. Y es una satisfacción paralela a un cuerpo que tiene apetito, un potencial instintivo, y se come una ensalada exquisita. Y siente la satisfacción. Un cuerpo que tiene sed y bebe agua. Y un cuerpo que tiene un problema y lo resuelve. Y ese es el placer. Resolver problemas es un placer. Este placer que pone en juego toda tu creatividad. Ahí ponte creativo. La gran creatividad de vivir, de resolver tus problemas, de mejorar tu hábitat, tu relación de pareja, tu trabajo, tu vocación, tu salud, tu cuerpo, la relación con tus hijos. Se requiere una creatividad extraordinaria y tienes que pensar cómo hacerlo. Y tienes que entender de qué se trata, cuál es la pregunta, cuál es el problema y poder resolverlo. Tenemos aquí estas funciones del potencial racional, este desarrollo de la conciencia, y tenemos la forma como puedo yo medir mi desarrollo intelectual. Proyéctame el siguiente esquema, por favor. Tenemos nosotros esta visión para calibrar mi potencial racional. Ya lo puedes aplicar tú solo y lo puedes interpretar tú solo. Lo quiero mencionar brevemente porque es importante realizar este énfasis. Número 1, tu anhelo, tu apetito intelectual. ¿Qué tanto anhelo tienes? Yo considero que ya las personas que están aquí en un curso 6 de semiología de la vida cotidiana tienen un profundo anhelo de conocimiento. Porque no cualquier persona establece el compromiso de dedicar un fin de semana completo al conocimiento y al conocimiento de sí mismo. Y esto es real. Y hay muchísimas personas donde este conocimiento que ha resultado crucial en tu vida y que tú lo sabes, no necesito convencerte de nada. Tú estás ya en este curso 6. Que ha sido crucial y que ha dado una vuelta de campana en tu vida y que te ha aperturado horizontes de significación increíbles. Pero dicen, ay no, prefiero irme a un partido de fútbol o tengo golf. Y por alguna actividad que podrías organizar de otra manera o prescindir de ella, de repente no tienen el suficiente anhelo de conocimiento para poder venir, encerrarse un fin de semana y decir, voy, vale la pena. ¿Por qué? Porque es un placer. Si no fuera un placer, no lo haría. Pero un placer ¿para quién? Un placer para mi intelecto. Y entonces tengo este anhelo de conocimiento. Pero la inmensa mayoría de las personas, lamentablemente, tiene muy bajo el anhelo de conocimiento. Muy bajo. Y entonces se orientan a soluciones prácticas de su vida, van toreando ahí su vida, y si no han resuelto huella de abandono, están enganchados en conductas compulsivas, sexo, poder, dinero, fama, sensaciones, y eso ocupa la mayor parte de su tiempo y de su vida, y de su energía. Y no salen de ahí, son como la mosca de Wittgenstein. Decía Wittgenstein de estas moscas que mueren al fondo de una botella, después de haber volado kilómetros y kilómetros en redondo, buscando la salida, hasta que mueren exhaustas, quedan dentro de la botella. Y dice, tenían que volar nada más 3 centímetros, pero hacia arriba. Pero volaron en redondo kilómetros, hasta que murieron exhaustas. Y somos como esa mosca de la botella de Wittgenstein, caminando sobre un rodillo sin avanzar, cuando teníamos que caminar hacia arriba. Teníamos que buscar esa salida. Por eso decir, no te duermas caminando, despierta a cada paso, camina hacia arriba.
tenemos que encontrar esa salida, y esa salida está en el desarrollo de la conciencia. Bien, tenemos nosotros este anhelo. ¿Qué tanto es ese anhelo? Segundo, rapidez. ¿Qué tan rápido es tu pensamiento? ¿Qué tan rápido conectas con el placer del conocimiento? Si tienes mucho apetito, ¿qué ocurre cuando llegas a una librería y vas por un libro y sales con 8? Y de repente es el anhelo y dices, no, es que está increíble, y este tema, híjole, y este autor, y esta nueva novela, y este ensayo. Y de repente es un apetito maravilloso. ¿Y qué tan rápido conectas? ¿Qué tan rápido conectas? ¿Y qué tanta intensidad? Ve qué belleza. Hablar de la intensidad del pensamiento. La intensidad del pensamiento. ¿Qué significa eso? Presencia. Ahorita voy a estudiar más adelante el nivel de presencia. Es presencia total cuando estoy pensando, es entregarme a ese pensamiento, es concentrarme en ese pensamiento y de repente vivirlo con una intensidad extraordinaria. Y me emocionan ciertos pensamientos, o de pronto una frase o un aforismo, y me cae un 20 y digo, wow, y está perfectamente fraseado, sintético, con una gran profundidad y me impacta. Y entonces vivo esta intensidad del pensamiento de una manera prodigiosa. Pero cuando yo combino la intensidad con la precisión del pensamiento, que es otra belleza, por eso cuando redactes algo, pon esmero, sé preciso en lo que estás diciendo, porque estás puliéndote a ti. Uno dice, ay, es un mugre texto que voy a mandar. No. Estás enviando una proyección tuya. Ponte en el texto. Tú proyectas en lo que haces, lo que eres. Entonces, que tus contactos en Twitter, en Facebook, en WhatsApp, en tus correos, por favor, pon más conciencia, pon mayores, disfrútalos. Estás redactando textos. Aunque sea para tu hijo, tu hermano, ay, oye, güey, que no. Esmérate, sé preciso, sé puntual, sé amable, proyéctate ahí en ese texto, porque pulir el texto es pulir tu conciencia. Lo que estás puliendo es tu ser. No solo en un texto, en todo lo que hacemos, pero también en un texto. Tenemos esta visión y esta precisión del pensamiento. ¿Qué tan preciso es tu pensamiento? ¿Qué tanto te gusta detallar las cosas y entenderlas con sutileza, con precisión y lograr esta enorme precisión intelectual, logrando estos matices y estas diferencias del pensamiento y lograr estas salidas realmente lúcidas y que te dé gusto encontrar esa percepción? Clarificar un pensamiento es clarificar tu conciencia. No es nada más entendí algo, no, sino soy otra persona, soy una persona más esclarecida. Por eso cuando no comprendes algo, pregunta y preguntas y conversas y muchas personas te esclarecen. Aprendemos de todas las personas, de nuestros hijitos, de nuestros nietos, de un amigo, de quien sea. Puedes aprender muchas cosas, de un borracho, de un filósofo, de una prostituta. Puedes aprender, las prostitutas tienen mucho que enseñar. Y entonces tenemos que ser capaces de captar todo el aprendizaje. Y en el aprendizaje, anota, incorporar la dimensión del error. Aprender de nuestros propios errores. Es fantástico. En lugar de estar lamentando, me equivoqué, es estar celebrando, aprendí algo nuevo. Ya me di cuenta de un nuevo error. ¡Wow! Solo las personas inteligentes se dan cuenta de los errores que cometen. Porque como toda persona, es un ser humano con una dimensión de error. Entonces, me equivoco en forma natural. Bueno, pero si estoy atento y alerta, aprendo de mis errores. Y entonces lo celebro también. No es para lamentarlo, es para asumirlo y no volver a cometerlo. Quiero equivocarme, pero en algo distinto. Ya no quiero equivocarme en lo mismo. Y entonces ampliar mis rutas de salida, tener esa capacidad extraordinaria para
reinventarme a partir de mis errores. Y entonces es fabuloso, porque te reconcilias y te dejas de criticar, exigir o de ser don perfecto o doña perfecta. ¿Sí me equivoco? Pues sí me equivoco, igual que todos los seres humanos. Todos nos equivocamos todos los días, de distintas maneras. Bueno, voy a estar atento para aprender de mis errores. Tenemos esta visión en donde queremos esta precisión del pensamiento, lucidez, el matiz. En el matiz está la inteligencia, en el matiz está la comprensión. No es simplemente cuando le pregunto a una persona, ¿tienes hambre? Y me dice, sí. ¿Ya quedé con eso? ¿Es suficiente? No. Siguiente pregunta, ¿qué tanta hambre tienes? Porque si no me matizas, no entiendo el nivel de urgencia. Una persona me puede decir, me estoy muriendo de hambre, pero de verdad muriendo de hambre, al nivel de que tenemos que interrumpir una junta de trabajo. Espérate, le paramos, vamos, comemos, regresamos. Porque tiene muchísima hambre. Entonces, oye, tengo hambre. ¿Tienes hambre? Sí. ¿Qué tanta hambre tienes? O a lo mejor la persona le dice, ¿tienes hambre? Y me dice, sí. ¿Qué tanta hambre? No, pues un antojito, a ver, me echo unos cacahuates. Hay de hambre a hambre. Hay una noción de escala en todo. La inteligencia matiza en la escala. Fíjense bien, una conciencia que es capaz de matizar está más integrada. Cuanto mayor es la huella de abandono, cuanto más escindida está una conciencia, es más radical. O blanco o negro, o todo o nada, te amo o te odio. Son conciencias escindidas. Te está mostrando la huella de abandono en que no sabe matizar. Oye, esto es bueno, sí, pero no tan bueno. Mira, tiene este tema, ok, sí, pues sí es bueno, sí es bueno, sí es bueno, pero le falló acá. Necesitamos corregir allá, ok, pues está bien. O está mal, sí, pero no tan mal. Mira, tiene esto bueno. Eso aportó esto, hay que corregir, pero no está tan mal, está interesante. Y de pronto matizas. Y entonces una conciencia capaz de matizar está desarrollando la precisión del pensamiento. La inteligencia está en el matiz. Ahí es donde ves la finura de una inteligencia. Cualquiera tiene de repente una buena idea. A ver, matízamela, elabóramela, plantéamela. Pros y contras, luces y sombras. Vamos percibiendo este pensamiento. Y entonces puede ser bueno, sí, pero ¿qué tal? Sí, claro, cambió el contexto, cambia el pensamiento. Vamos ajustando y vamos teniendo percepciones muy claras, matizadas, maduras, equilibradas, mucho más lúcidas, mucho más inteligentes. Pero cada vez que matizas y corriges, te estás corrigiendo a ti. Lo que quiero que te quede claro es que esa precisión es un acto de transformación de tu propio ser. ¿Bien? Tenemos esta precisión. La duración. Somos capaces de concentrarnos durante mucho tiempo en un razonamiento. Hay personas cuyo problema con el potencial racional es su incapacidad para focalizar la atención. Entonces, en personas con atención dispersa, personas con el síndrome de dispersión atencional, pues es tremendo porque no pueden dar seguimiento a su pensamiento y en consecuencia no pueden editar el pensamiento. Y necesitamos editar nuestro pensamiento. Una persona inteligente no quiere decir que no piense pendejadas. Todos pensamos. A ver, ¿quién se ha descubierto a sí mismo pensando una pendejada? Levante la mano, por favor, levante. Pueden levantar las dos, las piernas. Se puede, maravilloso. Qué belleza, es cuando uno dice, qué bueno que no hablé. Qué bueno que el pensamiento no se escucha afuera, nada más se escucha adentro. Pero editamos nuestro pensamiento. Es hermoso ese juego de palabras. Medito, me edito. Y entonces voy para adentro y digo esto sí, esto no. Pero hay personas que son muy reactivas en su pensamiento y lo primero que piensan así lo avientan. Entonces son catastróficas en la comunicación, catastróficas, pues no tienen edición.
Y entonces, así como lo piensan, lo dicen, y como va, viene, y meten unas vapuleadas, o generan unas discusiones, pues, nada más a lo loco, nada más, ¡brum!, reactivo. Procesa tu pensamiento. Hay que pensar para hablar, y no hablar para pensar. Hay personas que les haces una pregunta y te empiezan a contestar de inmediato. Y mientras van hablando, van pensando. Y te dan 500 vueltas, y después de 800 vueltas dicen, bueno, no. Sereno. Pero vivimos en una cultura que no nos deja pensar, porque no respeta el silencio. Entonces, te hacen una pregunta, y estás ahí y te dicen, ¿qué no me oíste, güey? Y le dices, estoy pensando. O sea, estoy pensando para contestarte. Pero queremos respuestas inmediatas o signos inmediatos. En ocasiones tenemos que hacer algún gesto de o decir, interesante, y un gesto así como de, a ver, espérame, estoy ponderando. Daré como el aviso, ¿no? Hombres pensando, ¿no? Guarde usted silencio unos instantes. Y entonces te pones a procesar el pensamiento y comunicas, pero hay que elaborar, Pero ¿cuánto tiempo duras pensando? ¿Cuánto tiempo disfrutas leyendo un libro que reclama tu concentración? ¿Cuántas veces no estás leyendo el libro y te ausentas leyendo el libro? Lo estás leyendo y no estás. Y de repente vas dando, y de repente dices, ¿a qué horas mataron a este cabrón? ¿Qué ocurre? Y te vas para es que se casó con esta vez, ¿a qué horas? Es que le embarazó primero. Y te vas para atrás, ya, pues con razón lo mataron a este cabrón. A ver. Y te echaste 25 páginas con el imaginario leyendo, y no estás en conciencia. Entonces no recuerdas el libro, no comprendes lo que leíste, no, nada. ¿Por qué? Porque no puedes mantener la concentración con suficiente duración. Hay personas que se tienen medidos, dicen, yo voy leyendo de a 10 minutos y cierro el libro. Descanso y vuelvo a leer, porque 20, 40, no puedo, y me voy. Entonces tengo que estar regresando continuamente, ir y regresar. Por eso es importante interactuar con el libro, subrayar, tomar notas, tener una acción participativa que te va permitiendo lectura y digestión, lectura y relectura, etcétera. Pero pregúntate la duración y ponte una calificación en la duración. Y finalmente la creatividad. ¿Qué tanta creatividad tienes? ¿Qué tanta capacidad tienes para practicar pensamientos alternos, pensamientos colaterales, el pensamiento divergente, la inversión simplista, cuestionar lo que piensas? Oye, ahí te voy, de repente, ahí te va en voz alta, pienso en voz alta, es esto, pero déjame lo pienso, podría ser esto, pero a ver, y terminas concluyendo que, a ver, lo contrario, y lo haces, y las personas que no están acostumbradas a la autocrítica se pierden en ese viaje. Y dices, bueno, entonces, ¿qué chingas quieres? Si quieres, lo pienso en silencio y luego te digo mi conclusión. O si quieres, compartimos el proceso del pensamiento. Entonces, con un colaborador, con un socio, con una pareja, nos ponemos a pensar en voz alta. Dialogamos, oye, ¿cómo la ves así? Y luego, ¿y si lo hacemos al revés? Ok, podría ser. Una persona flexible que entiende ese diálogo te acompaña. Si no, la chingada, ahora al revés. Pues por fin, entonces, ¿en qué quedamos? No, nada. Estamos analizando el pensamiento y estamos practicando esta inversión simplista y llegando a una conclusión. Y de repente en un grupo, y hay propuestas, contradicciones, afirmaciones, y se va puliendo algo hasta que se llega a una resolución increíble. Y dices, wow, bien hecho. Pulimos el pensamiento. Es como tener una pelota cubierta de lodo. Y te la aviento y le quitas un cacho de lodo y me la avientas y le quito un pedazo y se la aviento al otro y le quito otro cacho y al final la pelota está limpia y el pensamiento está pulido. Y dices, gran labor de equipo, lo logramos. Pero todo el mundo tiene que hacer su aportación sin apegarse a su aportación. Pienso, pero si tú piensas lo contrario y tú tienes razón, te digo, sí, cierto, mejor lo tuyo. Y mi pensamiento, a la basura, no pasa nada. Y entonces vamos por la mejor solución. Pero esto requiere personas que han resuelto ya más su huella de abandono, que no tienen apego frente a lo que hacen
y pueden trabajarlo con flexibilidad. Pero si a la primera que corriges una persona se enoja, porque, entonces soy un pendejo. No, nada más dije que esto es una pendejada. Pero tú eres un genio, cabrón. Pero fuera de contexto. Mantener este diálogo maravilloso. ¿Qué tan creativo eres? ¿Eres capaz de pensar fuera del paradigma? ¿O nada más repites los pensamientos, las situaciones de lo que aprendiste, de lo que te enseñaron? Así es, y te mueves en esa dirección. ¿O somos capaces de desengancharnos? Bien, tenemos este código, ponte tus calificaciones, y con esto cerramos aquí todos los códigos, los 5 códigos. Por favor, anota tus calificaciones potencial por potencial y compáralas para que veas qué potencial tienes más desarrollado. Esto es interesantísimo. Nos damos cuenta de que nuestro desarrollo de conciencia no es homogéneo. ¿Qué tan desarrollado tienes el potencial instintivo? Y trazas un circulito. Y luego el motriz, a lo mejor mucho más, eres muy motriz, y es un circulazo. Y luego el sexual, pues es un puntito. O un circulito chiquito, o es un circulazo. Y luego el emocional, ¿de qué tamaño? Y luego el racional. Y los comparas y ves una fotografía de tu conciencia, un diagrama. Es maravilloso. Y de repente te das cuenta de que tenemos potenciales más desarrollados que otros. Y entonces sabes dónde trabajar más contigo, y preguntarte por qué no lo he desarrollado. ¿Por qué no he desarrollado tanto mi potencial sexual? ¿O por qué no he desarrollado tanto mi potencial racional? ¿O por qué no he desarrollado mi potencial motriz y lo tengo compelido? ¿Cómo está mi equilibrio en el desarrollo de la conciencia? Es fundamental, es muy importante tratar de preservar el mayor equilibrio posible. Por eso queremos hacer corrimientos, equilibrios y complementos con el heptagrama, porque te ayudan a corregir los desequilibrios de tu conciencia. Y esto estamos aplicando todo el curso 3 y tener esta visión. Bueno, pon tus calificaciones y haz tu comparación. Va a ser fascinante. Haz tu dibujo por círculos. Cada potencial un círculo superpuesto. A ver de qué tamaño son tus círculos. Y dices, así está mi conciencia. Y si observas, así está tu vida. Porque tu vida se orienta en la dirección del potencial que prevalece. Y si tu vida es muy motriz, lo notas. Gimnasio, entrenamiento, dieta, montada a caballo, jugada de golf, tenis, y de repente, pum, 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 motriz, y abarca tu agenda, tu energía, tu tiempo. Pero ¿qué tanto lees? ¿Qué tanto cultivas las emociones? ¿Y cómo cultivo las emociones? Con la naturaleza, con el arte, con mis afectos, pues las cultivo o no. O dejo mis emociones silvestres a como las vaya viviendo durante el día. Aquí tenemos un ajuste maravilloso. Ya la pelota está en tu cancha, tú tienes que realizar ese trabajo. Nadie puede hacerlo por ti, salvo tú. Si no lo haces tú por ti, nadie lo puede hacer. Saca esta radiografía de tu conciencia, es precioso, porque aquí estamos tocando el conocimiento de uno mismo, en una profundidad de otra índole. Es el paralelo y el curso gemelo del curso 1, pero en otra profundidad, extraordinaria. Estamos tocando el meollo de tu conocimiento. Muy bien, proyéctame los placeres, por favor. Tenemos la fuente de placeres, las funciones, capacidad de pensar. ¿Qué es pensar? Pensar es abstraer. ¿Qué es un pensamiento? Es la abstracción de una experiencia sensible. Y entonces, toda la experiencia de los sentidos, todas las experiencias sensibles, lo que veo, lo que escucho, lo que toco, lo que huelo, mis experiencias sensibles, las abstraigo en un pensamiento. Y digo, ¿sí? Esto significa prisa, o esto significa injusticia, o esto significa ternura, o esto significa algo que viví. Y lo comprendo y lo abstraigo. Y entonces tú ves a una persona acariciando a un perrito. Y de repente dices, ¡ay, qué ternura! ¡Qué ternura! Es persona acariciando perro. Esa es la acción. Pero tú la abstraes y dices, ¡qué ternura! Y hay un pensamiento.
El pensamiento es la abstracción de una experiencia sensible. Incluso tus pensamientos más abstractos, generales, universales, como qué es la justicia o qué es la libertad, que parecen grandes discusiones filosóficas, parten de experiencias cotidianas, directas, de experiencias sensibles. Una persona aprende lo que es la justicia o la injusticia simplemente de ver cómo su mamá reparte los caramelos entre sus hijos. Y de repente ella aprende algo de justicia o de injusticia. ¡Pac! Y luego ese pensamiento lo extrapola a otras circunstancias. Y estamos viviendo y abstrayendo de experiencias sensibles pensamientos. El pensamiento es esta capacidad de abstraer. Los procesos, fíjense bien, creación de conceptos, lenguaje, relación de ideas, comparación, análisis, síntesis. Todas estas son actividades del potencial racional. La creación de conceptos que va de la mano de la creación de lenguaje. Para aprender a pensar y generar nuevos conceptos, requerimos de palabras que delimiten ese concepto. El niño pequeñito que sale de la escuela y que le dice a su mamá, mamá, cada vez que salgo de la escuela me duele la panza. ¿Te duele la panza? Sí. ¿Todos los días? ¿Todos los días? Sí. ¿Y cuando comes se te quita? Sí. Se llama hambre, buey. Y entonces el niño aprende a distinguir una serie de sensaciones, la sensación del hambre, de la sensación de un retortijón, de diarrea, de una cruda, bueno, la experiencia le va clarificando todo. Y tú vas poniendo la palabra adecuada que contornea ese pensamiento, está delimitando ese pensamiento. Y entonces tenemos el desarrollo del lenguaje articulado como una manifestación extraordinaria del pensamiento. Por eso es importante que las personas manejen un lenguaje variado, robusto, extraordinario, exuberante, tropical. ¿Por qué? Porque es desarrollo del pensamiento. Cuando una persona maneja un lenguaje muy reducido, reduce su capacidad de pensar. Pero sobre todo está reduciendo su conciencia. Y entonces es catastrófico. Por eso decimos a las personas, lean lo más que puedan. Y ábrete a la utilización de todo el lenguaje, lo que sean, albures, palabrotas, palabritas. Recuerda que no hay personas mal habladas, hay personas mal pensadas. Hay que utilizar todo el lenguaje. No hay malas palabras, hay malas intenciones. Es distinto. Tú puedes celebrar a una persona y darle un abrazo y un beso utilizando palabrotas. Véngase mi pendejo del alma, ¿quién lo adora? Este culero divino, venga para acá. Y de repente te estás apapachando, ¿eh? Y tú puedes utilizar palabras correctas y tal para herir a una persona. Y un sarcasmo cuando abre la boca, brillante, brillantísimo. Me pasma tu inteligencia. Y le estás diciendo, pendejo. Y entonces, no hay malas palabras, hay malas intenciones. Y entonces, si sabemos utilizar el lenguaje, le damos galanura, le damos sentido, hay que ponerlo en contexto adecuado, pero relajado. Tener esta capacidad psicolingüística de expresarnos con mayor precisión, con mayor exuberancia, con mayor amplitud, con mayor soltura, con mayor intensidad. Porque así es nuestro pensamiento, pero está reflejando nuestro temperamento. Anótale, la psicolingüística nos habla de cómo la utilización del lenguaje es un espejo que proyecta el tipo de persona que eres. Y entonces hay personas con lenguajes rebuscados, con lenguajes muy solemnes, o personas con lenguajes muy vastos o con lenguajes muy reducidos, muy reducidos. Y entonces dicen, hijo, está grueso, cabrón. ¿Qué pasa? No, está grueso, está bien grueso, cabrón. Qué grueso. Y de ahí no lo sabe, qué grueso. Y le dice, oye, ¿sabes qué pasó? Dice, oye, que encontraron a un tipo que lo asesinaron y le dieron 14 puñaladas en el pulmón derecho. No, cabrón, qué grueso, cabrón.
Oye, fíjate que Phelps ganó tantas medallas en Olimpiadas, 8 medallas. ¡Wow! Está grueso el Phelps, ¿no? ¡Qué grueso, cabrón! Oye, fíjate que Octavio Paz ganó el Premio Nobel de Literatura. No, es que estaba grueso, Paz, qué grueso, sí, estaba grueso, cabrón. Era un poeta, pero bien grueso, cabrón, ¿no? Qué grueso. Y entonces de repente, ¿ya viste el tsunami? Mató a 400. ¡Ah, qué grueso! El tsunami no estuvo grueso. Y dices, ¿sabes por qué todo está grueso, cabrón? Y un premio Nobel, un tsunami, un asesinato, todo está grueso, cabrón. ¿Qué no sabes otra palabra, cabrón? ¿Por qué todo está grueso? No, dices que estoy grueso, cabrón, estoy grueso. Y luego quieren resolver su vida. Pues está grueso que la resuelvan, porque está grueso. Cuando una persona tiene esta reducción del lenguaje, tiene limitaciones intelectuales muy serias. Por eso es fundamental pastorear el enriquecimiento del lenguaje en los niños. Y no le prohíbas las palabras, enséñale a distinguir dónde tiene que decir pendejo y dónde tiene que decir sí, señor. Nada más, para que funcione el tema. Entonces poder comprenderlo, pero no le inhibas el lenguaje. Hay estas palabras que no las aprende, no, que aprenda todas las palabras. Y de tal palabra, oye, búscala en el diccionario, a ver qué dice. A ver qué, vamos a verla. Y le quitas el miedo a las palabras y a las palabrotas. Esto suena mal acá. Enseñarle lo que es un contexto y lo que es decir una palabra en un contexto y en otro, y sus implicaciones, etcétera. Y entonces darle esta riqueza de expresión, porque es riqueza para su pensamiento y desarrollo para su conciencia. Y entonces requerimos un enriquecimiento del lenguaje, creación de conceptos y esta relación de ideas. La forma como vamos vinculando una idea con otra y la forma como lo vamos vinculando con el lenguaje. Y entonces encontrar estas argucias del lenguaje maravillosas, esta relación de ideas que se da con relación de palabras y que en ocasiones pueden ser muy sintéticas. Como dijo el poeta Vicente Huidobro, los 4 puntos cardinales son 3, el norte y el sur. Y entonces vas comprendiendo esta relación de palabras, la relación de ideas, y tener esta comprensión que el sentido del humor es el sentido de la orientación. Es decir, la trayectoria más corta entre 2 ideas. Y entonces tener esa intuición maravillosa. El humor es zigzagueante, es inteligente, es deslumbrante y es una manifestación de inteligencia. Y tenemos allí el humor, y este humor que está expresado verbalmente y en donde hay una relación entre las palabras, las ideas y un cruce de conceptos. Y entonces es un vértigo de luz y es una maravilla y es una manifestación de esta inteligencia. ¿Qué tanta relación de ideas tenemos aquí? ¿Y qué tanto gozas la relación de ideas? ¿Qué tanto gozas los conceptos y la creación de conceptos? ¿Qué tanto gozas desarrollar tu lenguaje? ¿Eres bueno comparando? La comparación de ideas, manejas ideas en paralelo, la comparación de proyectos, la comparación de alternativas, pero todo esto forma parte de los placeres del pensamiento. El placer de pensar, el placer de comparar, el placer de decidir, es un prodigio, es una belleza extraordinaria. Y entonces todos estos son los manjares del pensamiento, son los placeres, el análisis, la capacidad de tomar algo y descomponerlo en distintas partes. Y la síntesis, la capacidad de recomponer ese algo en sus partes fundamentales. ¡Wow! Y entonces el análisis, la síntesis, dices, ¡qué maravilla! Nos vamos moviendo en esta visión del pensamiento y en estas funciones del potencial racional hasta llegar a resolución de problemas, ambigüedades, contradicciones y paradojas. Tener esta clarísima comprensión. Es resolución de problemas, pero es un placer. La resolución de problemas está dentro de la fuente de placeres del potencial racional. Y resuelves ambigüedades. ¿Está la ambigüedad presente? Sí, prácticamente en todo. Y tenemos que movernos con mucha inteligencia, con mucha sabiduría para saber interpretar lo ambiguo.
Hay personas que se mueven nada más con lo literal, tienen un tipo de pensamiento literal y cuando se da una ambigüedad se confunden. Y entonces no pueden distinguir entre los dichos populares. Y son personas que aprenden algo literalmente, con el imaginario. Y entonces le dicen, al que madruga Dios le ayuda. Ah, cabrón. Y se paran temprano en chinga todo el tiempo. Al que madruga Dios le ayuda. Ah, perfecto. Pero luego alguien le dice, no por mucho madrugar, amanece más temprano. ¡Oh! Y ya no puede interpretar, que son dos cosas totalmente distintas. Y uno está hablando de al que madruga, Dios le ayuda, de las personas precavidas que prevén las cosas y que entonces tienen tiempo para resolverlas. Y el otro, no por mucho madrugar, amanece más temprano, a la gente precipitada, ansiosa, con prisa interna. Son dos cosas que no tienen nada que ver. Pero como mencionan amaneceres, el otro güey dijo, es la misma chingadera. Y entonces saber interpretar, tener sentido de la interpretación es un placer intelectual. Interpretar, la interpretación. Ves una película, la interpretas. Lees un libro, lo interpretas. Ves a una persona y la interpretas. Y te percibes a ti mismo y te interpretas. Estamos interpretando continuamente. Estamos logrando esta traducción de procesos de significación. Bien, tenemos aquí esta visión, resolución de problemas, ambigüedades, contradicciones y paradojas. Tenemos la función primordial en todas estas, anótala y subráyala, toma de decisiones. El potencial racional finalmente está orientado hacia la toma de decisiones. ¿Qué quiero? Quiero tomar decisiones. Quiero tomar decisiones con claridad, con puntualidad, con lucidez. Y entonces tener esta gran visión de mi propio ser, en donde yo puedo estar leyendo un libro y estar enriqueciendo mi vocabulario, estar interpretándolo, estar analizándolo, después comunicarlo a través de una síntesis, en donde estoy resolviendo cierto tipo de contradicciones o de ambigüedades y donde me puede llevar a una toma de decisiones. Y yo puedo estar leyendo sobre la historia de dos hermanos, pero de repente su historia y su conflicto me arroja luz sobre mi relación de pareja, no con mis hermanos, de pareja, pero lo aprendí de una relación de hermanos que venía en una novela y de repente yo tomo una decisión con respecto a mi pareja, porque se produjo una epifanía y entonces hacemos traducción de pensamientos, analogías, la historia de una empresa con la de una persona, una relación entre hermanos con una relación de pareja, la muerte de una persona con el nacimiento de un hijo. Y de repente el pensamiento va trazando nexos fabulosos, rastros de luz, en donde a mayor interconexión de posibilidades, mayor riqueza de pensamiento. Pero queremos un pensamiento estructurado, queremos un pensamiento analítico, queremos un pensamiento sintético, pero también queremos un pensamiento evocativo, un pensamiento que sepa soñar, que sepa imaginar, que sepa pensar lo que los demás no se atreven a pensar. Me salgo del paradigma y ahora pienso por fuera. Y claro, siempre hay el temor al ridículo, porque cuando te sales del paradigma, lo han hecho los grandes genios y han pagado el tributo social, claro. Los han criticado, los han perseguido, los han amenazado, todos, Freud, Einstein, quien sea. Y entonces viven su momento de crisis hasta que eventualmente son reconocidos. Son reconocidos porque pudieron ver lo que nadie veía. Y ellos pudieron ver lo invisible. Y pudieron hacer visible lo invisible. Y pudieron comunicar lo crucial. Y entonces, esta función es maravillosa porque la epifanía de una persona se convierte en una epifanía para miles de personas. Y entonces es algo realmente extraordinario. Pero tienes que atreverte a pensar por ti mismo, a ser tú mismo, a analizar y a buscar tus razones, a buscar el mejor argumento y las mejores razones de ser. Y entonces, saber comunicarlas, que es otra historia. Hay personas que saben mucho pero comunican poco. Siempre será mejor un maestro que sabe poco pero comunica mucho a uno que sabe mucho pero comunica poco. Y entonces, en la transferencia de conocimiento, la comunicación es crucial, la comunicación es importantísima.
Tiene que ser clara, tiene que ser amena, tiene que ser precisa, pero también tiene que ser evocativa, tiene que ser retadora, tiene que ser intensa, para que entonces se vaya grabando y se vaya asimilando de otra manera. Tenemos esta visión con nuestro potencial racional y esta suma de placeres. Dale la vuelta de campana, por favor, a esta actitud nefasta de muchas personas. Ay, es que tengo un problema. Tienes que decir, wow, un problema, échamelo, vamos a resolverlo, padrísimo. Es placer para mi potencial racional. Pero si la persona responde al problema con el potencial emocional, responde con una queja. ¿Te estás quejando? No comprendemos. ¿Hay un problema? Resuélvelo. Ya está. Y en lugar de convertirme en un saco de quejas, me convierto en una caja de soluciones. Qué belleza que cuando una persona se acerca a mí no le doy una queja, le doy una solución. Qué belleza. Y entonces te acercas a este tipo de personas. Oye, fíjate qué, y le planteas, hay este problema, ah, qué padre, mira, pum, 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 en lugar que te digan, ay, sí, qué friega, y la chica, no sé qué, puta madre, no. ¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo lo resolvemos? Porque si no, nos salimos de la queja, Y entonces criticamos, nos quejamos y parece que estamos haciendo algo. No estamos haciendo nada. Estamos entorpeciendo el tejido social. Los problemas hay que plantearse con claridad y hay que resolverlos con lucidez. Punto. Y con alegría. Gocemos todos la resolución de nuestra sociedad. A nuestra sociedad le urgen soluciones, no quejas, no protestas, soluciones. Vamos a meternos ya en el siguiente paso definitivo de ir resolviéndolo todo. Estamos claros. Pero tú empieza por resolver tu propia vida, en todos los niveles. Quiero que evoques en este momento esta percepción extraordinaria. Nos hemos adentrado en este punto que es el meollo de este curso tremendo. Ahorita vamos a refinar todo este conocimiento con muchos esquemitas que voy a ir poniendo. Pero la parte medular está aquí. El conocimiento de uno mismo, que me lleva a la realización de mi ser, que va a constituir la infraestructura de la felicidad humana. Sí puedo percibir una estructura objetiva de esta felicidad. Sí puedo, además, dentro de esa estructura objetiva, tener mi percepción subjetiva de esa objetividad. Sé que puedo desarrollar mi potencial instintivo, motriz, sexual, emocional y racional para lograr la realización de mi ser. Magnífico, ahí está el objetivo. Todo mundo tiene que hacer lo mismo. Es objetivo, pero cada uno lo hace a su manera. Eso es lo subjetivo. ¿Cómo desarrollas tú tu potencial instintivo? A tu manera, con tus matices y tus cambios. De acuerdo a tu principio de realidad y a tu actitud. Anota eso, por favor. Cada potencial lo vas a relacionar con estos dos criterios. ¿Por qué mi principio de realidad? Pues porque mi potencial instintivo, a lo mejor yo soy una persona que por una enfermedad no distingo sabores. O estoy ciego, o estoy sordo. Y de pronto mi percepción es distinta y mi desarrollo del potencial instintivo es diferente, sí, pero tienes, de acuerdo a tu principio de realidad, tienes un 100%, tú 100%, no el mío, el tuyo. Cuando tú realizas tu 100%, sientes la plenitud de ser. No importa cuáles son las características de tu principio de realidad. Asume tu principio de realidad como tu 100% y desarróllalo al máximo. ¿Con base en qué vas a desarrollar ese 100%? Con base en tu actitud. Por eso, cada persona va a desarrollar su potencial motriz. Y entonces una persona dice, bueno, yo no puedo mover un brazo, yo no puedo mover una pierna. Bueno, sí, muy bien. Y tú dices, yo puedo mover los brazos y las piernas. Sí, pero ¿mueve las piernas como Ronaldo? ¿Y cómo mueve los brazos? O sea, cada quien tiene, y te comparas tu potencial motriz con el de un atleta olímpico, y entonces hay una gran diferencia. Pero cada quien tiene su principio de realidad. Muy bien. ¿Cuál es tu actitud frente a tu principio de realidad? Ahí está la clave. No te salgas del principio de realidad porque no entiendes nada. Vivimos una fantasía. Pero todo principio de realidad tiene su 100%. Y dependiendo de tu actitud, ¿lo desarrollas al máximo o no?
Y eso te va a reportar a ti tu sentido de realización personal y tu extraordinario placer. ¿Estamos claros? Nos detenemos un instante, por favor. Asume genuinamente esta nueva concepción de tu ser y ábrete las extraordinarias posibilidades de realización que te ofrece esta visión de tu propia conciencia. Una conciencia que no es una abstracción. La mayoría de las personas, ay, mi conciencia, como si, como ahí va mi conciencia, es una abstracción que está dentro de mí o flotando o algo, mi conciencia. No, no. Tu conciencia es tu potencial instintivo, tu potencial motriz, tu potencial sexual, tu potencial emocional y tu potencial racional. Tú eres un ser consciente. Tú eres tu conciencia. Desarrollar tu conciencia es desarrollar tu ser. Estás desarrollando tu autoconcepto. Tu autoconcepto es un vínculo relacional en donde tú te relacionas contigo y tú te relacionas con todo lo demás. Todo va hacia el centro de tu propio autoconcepto. Muy bien, pero ese autoconcepto se ha convertido en este curso en una extraordinaria fuente de placeres. Esto tienes que subrayarlo, tienes que comprenderlo, porque tu vida se va a convertir en el ejercicio del placer. Pero es un placer que está interconstruido en tus potenciales. No es el placer de comprarte una joya, un coche o el placer. No, no, no. Son placeres instintivos, motrices, sexuales, emocionales, racionales. Esos placeres están vinculados a la realización de tu ser. Por eso decimos en semiología de la vida cotidiana, existe un solo placer, el supremo placer de placeres, que incluye a todos los placeres, el supremo placer de ser. Y de ser cada día mejor de lo que soy. Pero este ser mejor de lo que soy no es una obligación, no es un esfuerzo, es un placer y se vive con entusiasmo. Que tengas el mayor entusiasmo de vivir y que comprendas que nada ni nadie puede hacernos felices salvo nosotros mismos. Por eso nuestro aforismo, la felicidad es una actitud del espíritu humano. Técnicamente ya te lo decodifiqué. ¿Por qué es una actitud? Porque es tu actitud frente a tu principio de realidad en cada potencial. Por eso te digo, pondera tus potenciales de acuerdo a tu principio de realidad y a tu actitud. Oye, es que mi potencial motriz, pues digo, pues está bien, pero tengo 87 años. Entonces, pues mi principio de realidad como que para allá está. Muy bien. ¿Y cuál es tu actitud frente a tu principio de realidad? Por eso no veas tus potenciales en abstracto, no los veas teóricamente en la pantalla. No, aplícatelo a ti. ¿Cuál es mi realidad? ¿Cuál es mi principio de realidad? ¿Y cuál es mi actitud frente a mi principio de realidad? Muy bien. Sea la que sea la suma de posibilidades de tu principio de realidad, ese es tu 100%. Si tú lo desarrollas, sientes la máxima plenitud de ser. Y ya comprendimos además que la plenitud de lo pequeño es tan plena como la plenitud de lo grande. Vive la plenitud de tu propio ser. Ahí está, en términos propios, singulares, particulares, en tus propios términos, tu principio de realidad y tu actitud. Y el sentido de tu realización personal. Vivir es un placer extraordinario. La vida es el terreno de acción de la realización de tu propio ser. Percibe tus potenciales como instrumentos de una orquesta fantástica que dirige tu yo observante. Y estás creando una sinfonía maravillosa, día con día, no desentones, no desentones. Tú eres el que lo padece, tú eres inmediatamente el que paga la cuota de tus emociones negativas, de tus actitudes equivocadas, de tus pensamientos adversos. ¿Para qué? Condúcete con lucidez para lograr el mayor esplendor
y la mayor realización de tu propio ser. Esto es el contacto con tu propio ser, contigo mismo, el más profundo, el más íntimo. Aquí está el gran conocimiento detallado de tu realización personal y lo comprenderemos hoy por la tarde, del sentido profundo de tu realización y de tu felicidad. Bienvenidos a casa. Muchísimas gracias por su amable atención. Semiología de la vida cotidiana. Nuevas perspectivas. Curso 6. Semiología de la felicidad. Estructura de la conciencia. Placer y realización. Dr. Alfonso Ruiz Soto.